Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y el mío, Angie. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, y si habrán visto los episodios anteriores, se habrán enterado que estamos en Perú. Así es, finalmente en tierras incas. Han visto uno que otro video ya por allí, y si no los han visto, pues tienen que ir corriendo porque no se los pueden perder. Pero en esta ocasión vamos a hacer algo que ya es usual al visitar un nuevo país, y es saber qué es lo que come, porque si sus platillos son especiales, la comida del súper también debe ser especial y diferente. Sí, señor, porque aquí es donde se ubican los ingredientes con los que preparan esos deliciosos manjares que cuando ustedes vienen a Perú o cuando están en alguna otra parte y comen en un restaurante peruano, dice Dios. Ver qué productos podemos conseguir en este supermercado que me recomendaron mucho venir. Yo pregunté en mis historias de Instagram, Gabriel Herrera _, y muchos, la mayoría dijo el Totus. No sé por qué, ya lo vamos a comprobar. Yo estoy viniendo a uno que está muy cerca de mi hospedaje aquí en Miraflores. No se hable más, vamos para allá. Bueno amigos, y vamos a entrar al supermercado. Ah, miren, deja los perritos aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, el supermercado tiene un segundo piso, ya después vamos a ver qué es. Aquí lo primero que nos encontramos, flores, pero son de plástico. Pensé que eran flores de verdad. Tenemos un área aquí de vinos. Mira esta bebida con colágeno, alguien la dejó aquí porque se ve que no está aquí. Pues no. Está diferente. Miren, vinos desde 94, 81, hay en 30 soles, por ejemplo este, vino Malbec. Ah, es peruano. A ver, por aquí tenemos productos con... ¡Ay, miren esto! ¡Ey! ¿Qué tal? Esto es único de aquí. Miren, hojuelas de maíz morado. ¿Qué tal? Un cereal con hojuelas de maíz morado. Esto sí es algo único de aquí. ¿Qué tal? Ya empezamos a ver cosas diferentes. Miren, té de coco, de coca, hoja sagrada milenario. ¡Ey! Hojas de coca deshidratadas para infusión. Esto yo no lo había visto en ninguna otra parte. Miren, tienen esta y tienen esta con coca y muña. ¡Epa! ¿Qué tal? ¿Y esto de dónde es? A ver, este producto no es medicina, dice. ¿Qué tal? Sí, dice que es peruano. Miren, ron venezolano. Claro. Si hay una gran comunidad de venezolanos aquí, pues tenía que haber ron 124.90. Muchas bebidas. Todas tienen precinto. Me llamó la atención. Tienen precinto de seguridad, como que para resguardar de cualquier intención de hurto. Se me antojan unas Lay's y por ahí escuché que Perú es uno de los países con más variedad de papas, así sí, que señor. me causa curiosidad. Es más, es que la papa es peruana casi. O sea, la papa nació acá. Nació aquí, en Perú, sí señor. Y fíjense cómo, gracias a la colonización, la papa llegó a Europa, porque en Europa no conocían la papa. Miren, aquí tenemos... Pero es que miren, desde que entramos al supermercado todo ha sido licores. O sea, como que les gusta aquí, miren, entrarle. Por ejemplo, miren este pack aquí, qué interesante, está con 2 vasitos. Compra un Johnny Walker y lleva de regalo 2 vasos. Pero esta presentación tampoco la había visto, que por llevar 2 botellas que hacen un mejor precio. Ah, mira, sí. Bueno, para los amantes de las bebidas alcohólicas nunca estará de más, ¿no? Aquí hay un montón, miren. Y hay unas presentaciones, por ejemplo, de este Santa Teresa que no había visto, pero ese de claro ron añejo. Como yo no bebo, no sé de estas cosas. A lo mejor quien beberá, pues, sabrá. Pero yo no había visto esta presentación antes. Ay, mira la bebida alcohólica por excelencia del Perú. Pisco. ¿Cuál será la mejor marca? Queremos saberlo en los comentarios. A ver, ¿qué pisco consumen aquí normalmente? ¿Cuál es el favorito de ustedes? Déjenlo en los comentarios. Bueno, vamos a recorrer la parte de las frutas. Miren qué bonito está esta parte aquí. Hey, ¿qué es esto? Parecen como unos meloncitos, pero como especie de tomate. A ver, ¿qué dice? ¿Qué es esto? Pepino dulce. Pepino dulce. ¿Qué será un pepino dulce? Parece un tomate. Parece un tomate, sí. Parece un tomate. Pero luce como un melón. Es un tomate fashion. El membrillo. De aquí salen los dulces de membrillo, epa. Los estuvimos probando en Uruguay. ¿Sabes? Membrillo. Que sabe a guayaba, que sí. Para nosotros es idéntico, pero mira, es diferente. Miren, tenemos por aquí manzana verde. El membrillo está en 13.15 y el pepino dulce en 8.95. Por aquí tenemos la patilla o la sandía en 2.59, pero vaya sandía, miren el enorme tamaño de eso. Tenemos por aquí mandarina sin pepa, 2 soles 59. ¿Quieres mandarina? Lo aclaran. Puede ser, sí. Pero estos son unos empaques muy grandes, hay que buscar algunos paquetes porque eso ya es demasiado. Miren, Yo creo que no hay. naranja de jugo en 1.59. Ahora los huevitos, vamos a ver en cuánto están los huevitos. Miren, 30 unidades de huevos están en 20,90. 20 soles 90. Ahora fíjate que la media docena de esta, por ejemplo, está en 14.50. Huevitos de codorniz. Huevitos de codorniz. La presentación está diferente. Una fiesta no puede estar completa sin codorniz. Bueno, en Venezuela. Sí.
con salsa rosada. Miren, estas manzanas están un poco raras. Manzana Israel se llama esta, pero miren esta forma de la manzana, parece una pera. Miren Nunca he esto, visto esa manzana. porque tienen esta forma, no son redonditas, son como raras. Miren, esto es una manzana común, redondita. Esta no es común tampoco. Y de ese tamaño tampoco, exacto. Como para un niño. A ver, por aquí tenemos la papaya roja. La papaya, el kilo está en 4.45 de papaya. Por aquí, ay, miren el orden con que ponen los vegetales. Miren esto. Miren, tenemos brócoli, coliflor, pepino, Se llama caigua. caigua. ¿Qué será? Ay, no vaya a ¿Para ser qué que usarán pique. esto? Porque tenemos alcachofas, tenemos zapallo italiano, 3.60, como el zucchini. Ah, eso es alcachofa, ¿no? Sí, me acuerdo de grande. Grandes Pero alcachofas. las más grandes que de verdad fueron una grosería fue las que vimos una vez en Chile, en el mercado de Afuera. Es verdad. Miren, por aquí tenemos una gran cantidad de ensalada, lechuga. Fíjense, la lechuga crespa está en 1.99 soles. La orgánica está en 4. Fíjense que duplica el valor por ser orgánica. Miren, por aquí tenemos melón. ¡Ay, miren! Otro producto pues autóctono, la chicha morada. Esto me han dicho que lo tengo que probar. Todavía no lo he probado, pero tengo que hacerlo. Está en 11.90 aquí en el supermercado y trae un litro. Este es un litro de chicha morada. Miren que el aguacate le dejan todavía como parte de la raíz de donde viene sujetada al árbol. Esta palta fuerte se llama, está en 12.95. Luego por aquí tenemos la granadilla en 0.79 soles. Por aquí tenemos duraznos premium en 13.95. Videos chinos y pastas para guantán. Es guantón. Miren, obviamente que vamos a conseguir productos chinos aquí. Si han visto mis videos anteriores sabrán la razón. Miren, fideos chinos. Tenemos por aquí espárragos también. Si seguimos por aquí, pues vemos, miren, tenemos un aguadito, mezcla de verduras para preparar. Ingredientes: zanahoria, alberja, choclo y pimiento. Mire, Gabo no les muestra porque es que él no ve, pero este es un pimentón morado. Pimentón morado. En mi vida yo he visto un pimentón morado. Siempre vienen verdes, rojos, amarillos, naranjas, pero morado nunca. ¿Qué tal? Vamos a ver qué precio tiene la banana. Miren, la cebolla roja orgánica 6.90. La blanca orgánica 5.80. Ahora, la banana, el plátano de seda extra dice aquí 2.89. Eso es menos de $1, me parece. Vamos a ver, 2.89, 75 centavos de dólar. Aquí la banana está bien barata. La piña golden en 4.95 y la piña Hawái 2.59 y esta piña golden madurada en 18.85. ¡Wow! ¡Qué precio! Miren la diferencia de precio entre esta, que dice que está madura, extra dulce y jugosa, está en 18.85 y la Hawái está en 2.59. Debe ser muy rica. Buena. Ay, miren, el famoso maíz morado. Vean qué color, qué ¿verdad? intenso. Miren, esto es digno de una foto. De ahí es que sacan la chicha, ¿no? Wow, 8.90 el kilo. A ver, tenemos papa amarilla. La papa amarilla procesada, 8.50 el kilo. La papa Yungay, 2.05. ¿Cuál será esta papa Yungay? Miren, estas dos papas nunca las he visto en mi vida. Esta forma está medio rara. Tiene como ondulaciones, ¿ven? Esta es papa Canchan, 2.15. Miren, hay papas que yo en mi vida había escuchado. A ver, miren, tenemos mini burgers Angus. ¿Qué tal? Mini burger Angus. Vamos a ver cuánto están estas, en 58.30 y trae 4 unidades de carne. Aquí tenemos, miren, alitas de pollo. Las piernas están en 15.70 el kilo. A ver, el filete de pechuga de pollo, 26.90 el kilo. El pack de pechuga especial en 16.90 el kilo. Aquí está un pollo con limón y pimienta. Ah, miren, te lo venden ya sazonado. Alitas hawaianas. ¿Qué tal? Y aquí hay otro rojo que dice alitas búfalo. Este debe picar. Para quien no es muy hábil en la cocina, es una gran ayuda. Miren, estos son carnes ya, miren, maduradas. El tibón, que es muy famoso, pero no sale el precio. Pero sé que son bastante costosas. Tenemos algunos tomahawks, por ejemplo, miren, este está en 98.79 y tiene 1 kilo 300 gramos. Ahora, este sí es literalmente el de Pedro Picapiedra. Por aquí tenemos frutas ya picadas, un packcito de fruta. Mira, mango en trozos, qué rico, muy rico. Y aquí tenemos un mix de frutas, fresas. Por aquí tenemos el área de pescado fresco. Filé de salmón está en, amigos míos, 76.90 el kilo.
de filet de salmón. Mírenlo aquí. Miren, tenemos caviar también. Miren, sí. Caviar a 65.90 esta unidad. Miren, tenemos muchos productos exclusivos en este súper. Miren, por aquí tenemos ya lo que son yogurts. Por ejemplo, este que trae 1 kilo 700, 8.90. Miren, esos son heladitos pero de bombones. Ay, miren, son bombones. Bombones para compartir. Sabor a vainilla. Miren estos así. Parecen a los Franui. Ah, mira este. Este es del supermercado. ¿Trae cuánto? 5 litros por 27.90. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hola, Gabriel? mucho gusto. Una fotito, por Claro, por supuesto, ¿cómo no? Es que lindo conseguirnos siempre con ustedes por allí. Miren, todas estas partes de yogurts, ya sea que vengan así con el cereal común de colores, con M&M, chocolate. Aquí hay quesos, diferentes tipos de quesos. Ah, miren, yogur griego. Y miren aquí que salen las columnas griegas. Está muy bonita la presentación. Y al final la presentación es eso, llamar la atención del cliente, de acercarse y ver qué es lo que es. Miren, esto es mantequilla, miren, 13.90. Por aquí tenemos queso mozzarella. Aquí tenemos morcillas para los amantes de una buena parrilla. Miren este pack aquí que trae un mix cóctel parrillero. Dice choribrasa, chorizo parrillero y chorizo finas hierbas. Tienen de todo un poquito aquí. Miren, tenemos por aquí lo que es panadería. Tenemos croissants, pancitos, crocantes. Por aquí tenemos para cocinarlos nosotros mismos en el horno. Miren, por aquí tenemos, a ver, ¿qué es esto? Son tortitas temáticas minis que está bueno para regalar a alguien, no sé, en el trabajo. Ah, mira, esta parte es la de panadería. Muchas Está tortas. muy bonita. Sí, esos cheesecakes también se ven muy ricos. Hay de todo un poco aquí. Miren, tartas de manzana. Soy amante de las tartas de manzana. Por aquí tenemos también más. Wow, pero mira esta torta tres leches. Mira este tamaño de torta tres leches. Fíjense que esta torta tres leches está rara porque la de nosotros, la torta tres leches de nosotros viene mojada. Miren, pollito, rollitos, ya comida lista para llevar. Tío Nacho, champú anticaída. Ah, yo iba a decir, pensé que era comida y yo, pero parece un champú. Bueno, de momento no me hace falta. Esperemos que nunca me haga falta. Imagínense sin copete o copa. ¿Será que es especie de una salsa de estas de tártara? ¿La guasa? Una guasacaca para nosotros, ¿será? Miren, Puede ser. Aquí está la salsa huacaína. Me empieza Huacaína. para las papas a la huacaína. Ah. Y aún no hemos probado, pero seguro vamos a estar probando. Pero hay muchas, miren, está esta crema de ajo también. Todas son marcas del Esta, por súper. ejemplo, esto me suena, no lo toques mucho, cuidado. Limo criollo. Este es el que utilizan, que es lo que me suena cuando nos ofrecieron el ceviche. Ah, hay muchos tipos de salsa. Epa, mira esto. Son como unas hallaquitas. Tamal relleno con carne de cerdo. Ah, mira. Te viene así en esta presentación y te viene así mucho más grande. Pero también vienen con estos bollitos. ¿Qué tal? Son difíciles conseguir ese tipo de productos artesanales en los supermercados. La famosa Inca Kola que la estuvimos probando en el video de Probando Comida aquí en Perú. Tienen que verse ese video. A ver, por aquí tenemos pollo a la broster, choripán. Tenemos por aquí arroz, algunas cremas. Ahora nosotros ya recorrimos esta parte baja del supermercado y me interesa saber qué hay en la parte de arriba. ¡Wow! Esto está enorme. Miren, hay muchas cosas para el hogar aquí. Tazas, vasos, adornos de Navidad, obviamente. Tenemos juguetes. Qué linda la Navidad, me encanta la Navidad. Que viva la Navidad. Snacks, los veo ya por ahí, que es el lado de allá. Bueno, miren, en esta parte tenemos alguna cerveza. Esta dice cerveza premium peruana cusqueña. ¿Cuál será la cerveza aquí por excelencia de Perú? ¿Cuál tomarán más? Déjenmelo en los comentarios. Miren, aceite vegetal 11.50 y trozos de atún, latas de 170 gramos por 4.60. Miren, ya estamos aquí con los panetones. Los panetones 30.90 el panetón. Escolta, 6 pack de escolta de 330, 17.50 en 24.90 el 6 pack. Nachos sabor a tomate y albahaca, nachos horneados. Bueno, miren esta presentación de arroz marca del supermercado de 5 kilos en 24.50. Nací en el corazón. Tenemos pastas desde $1.50, 39 centavos de dólar por esta presentación de pasta de 250 gramos. Y la de 1 kilo o la de casi 1 kilo, que son 950, está en 5.20 soles. Miren, por aquí tenemos varios cereales: Gorilla Munch, avena, Cheerios. A ver, por aquí tenemos los noodles, las sopas instantáneas, arroz, más presentaciones de arroz. Tenemos por aquí lentejas, trigomote. ¿Qué es el trigomote? No había visto yo esto, trigomote. Medio kilo de trigomote en 4.40. El maizote. Ah, mira.
Que luego supongo... Maíz desgranado. Café tostado molido. Miren, este café está en 29.90 soles, 450 gramos de café. A ver, mayonesa. Miren, esta presentación de 850 gramos en 17.60. Miren, la ketchup, por ejemplo, esta marca, evitar su consumo excesivo, dice aquí, 14 soles. Pero tenemos otras presentaciones, por ejemplo, la marca del súper está con un 10% de descuento y sale en 7.90. 7.90, gran diferencia, ¿eh? Tienen también huancaína, crema de ají y queso, crema de ají solo, uchucuta, crema de rocoto. Mira, aquí estoy viendo un poco de cosas que yo nunca había visto. Mire, salsa de soya, hay bastante para escoger. Salsas de soya. Bueno, es que la comunidad china utiliza bien estas salsas para sus preparaciones. Mira, Inca Core, el snack para todo momento. Miren eso. Miren el tamaño de ese grano. Dice gluten free. ¡Wow! Este cuesta, son 500 gramos por 24.90. Está, miren, chifle salado. Chifle, o sea, aquí le dicen chifle al plátano. Chifle salado, sí. Le dicen al plátano chifle. Yo también quiero esto. Miren, por aquí tenemos... ¡Ay, miren qué cantidad enorme hay de distintos tipos de cereal! Miren, algunos que no he visto. Este, que se parece al Flips venezolano. Este también. Este también. Este se ve riquísimo. Uy, mini gordis. Es que mira arroz el dibujo. crujiente bañado en verdadero chocolate con leche. O sea, esto realmente es para de topping. Este se ve bueno. Cornflakes de toda la vida en 17.90. Una presentación de medio kilo. Miren esto. Ajá. Esto es como maíz inflado, ¿verdad? Maíz inflado. Maíz atómico se llama este otro. Y por aquí, pan molido. El pan de sándwich. Vamos a ver en cuánto está el pan de sándwich por aquí. Vamos a ver. Miren, por ejemplo, este pan que sale... tiene la presentación de 480 gramos por 11.40. Y la de 750 en 12.90. O sea, la diferencia no es tanta en precio, pero sí en cantidad. Mira, esto de la misma marca y me causa curiosidad. Yo creo que es algo de acá. Se llama manjar blanco. Manjar blanco. King Kong de manjar blanco. Y este es King Kong de manjar blanco y dulce de piña. Se ve buenísimo. ¿Ves? Ricas tortillas de trigo grandota. Miren esto. Marca 100% mexicana, dice. Tía Rosa. Mexicanos que me ven. ¿Será cierto que es 100% mexicana? ¿La conocen? ¿La venden en sus países? Comenten aquí. Que a mí no me van a estar cayendo a cuenta, ¿eh? Miren, panetones. ¿A quién le ha pasado que compran una lata de este de panetón y cuando la ven en casa de sus abuelos resulta que no tiene panetón? ¿Qué tiene? ¿Qué suele tener? ¿Qué suele tener? Miren, trae 3 cosas diferentes. Miren, trae Coca-Cola, Fanta y la Inca Cola. No sabía que había presentaciones enormes de Inca Cola, pero obviamente tenía que haber. A ver, tenemos por aquí. Ay, miren, el pirucrín en 20.50. Me provoca llevar pirucrín, pero miren estas waffles de Hershey's. Uy, qué pecados ve uno por aquí, vale. Cocosete. Ok, el que nos esté viendo. Miren, no está caro, de ¿eh? Perú. 6 unidades por 8.50. Está bastante bien. Y tal. Lo que pasa es que se ve grande, ¿viste? Pero creo que tiene solo 4. ¿Cuántos trae? 2.20 entre 6 son a 36 centavos de dólar. A lo mejor se nos antoja un poquito el cocosete. ¿Qué conseguiste por aquí? Miren, bombombón. Supermente pollo, Lucy. Pero creo que son ácidas, me parece. Ay, me gustaría llevar una de estas de Chips Ahoy. Voy a llevar un paquetico de Chips Ahoy. Bueno, 2. Ya sé, amigos, hacemos mercado siempre de dulces. Miren, tenemos que llevar agua, por cierto, aprovechando que estamos aquí en la parte del agua. 2.90 por 2 litros y medio de agua. ¿Llevamos cuál? De esta, pero una. Mientras tanto, bueno, vamos a llevarnos un agua grande. Y miren toda esta sección de licores, de vinos. Aquí hay cervezas, miren, Corona, Heineken, Cusqueña. ¿Cuál es la favorita de ustedes? A ver, díganme en los comentarios. Qué bonita. Esta. Mire qué linda. Está bonita la Tiene presentación. el escudo de Perú con la famosa picuña, que es el animalito pues del país. Está lindísimo. O sea, está genial. Muy linda. Y bueno, nada, amigos, miren, aquí está la parte de snacks, papitas. Miren, chifles salados premium. Pero estos son premium. Esto se ve raro. ¿Qué es esto? Como que le trae como un condimento. Pero es que trae variado. Miren, es que trae otras cosas aquí. Con concha tostada y carne de res seca salada. Esto no lo había visto yo nunca. Está bien particular. Pique andino, Cheetos, Doritos, Takis. Miren, tenemos Takis Explosión. Aquí les gusta el picante, ¿eh? ¿Qué se te antoja más? Las papas Inca Chips. Las Inca Chips. Son de aquí y tienen como otra... Sabor como finas más hierbas y lima. Bueno, yo creo que hemos recorrido ya esta parte del supermercado, amigos míos. Vamos ahora a pagar. A ver en cuánto nos va a salir la compra. Bueno, ahora sí.
amigos, ya salimos del supermercado, estuvimos ya un buen rato allí recorriendo los pasillos y viendo los anaqueles de los diferentes productos que podemos conseguir allí. Justamente miren, está allí al lado. Pagamos casi 39 soles. Y bueno, ustedes vieron los productos que terminamos comprando. Fue un variadito, quizás no son cosas tan esenciales la mayoría. No es que en eso vaya a salir la compra de un peruano. Eso lo estuvimos analizando en el video de Así es la Vida, donde pues les comento cuánto se gasta al mes aquí en temas de comida, pero ya ustedes vieron más o menos los precios en general de los diferentes productos que se necesitan básicos para poder, bueno, pasta, arroz, mantequilla, carne, pollo, todo eso lo estuvimos pues analizando y viendo ahí en el súper. Yo quisiera saber en los comentarios qué fue lo que más te llamó la atención, porque hubo muchos productos diferentes que no habíamos visto antes. Sí, yo creo que las verduras, la variedad en verduras que vimos llamó bastante mi atención porque son muchas que nunca había visto, que ni por el nombre me da, ni, o sea, nunca las había escuchado y bueno, es que tiene que ser muy variado. Y la cantidad de variedad de papas que hay, muchas. Los nombres nunca los había escuchado, pero sobre todo me llamó la atención y creo que fue el producto que más destacó, el maíz morado. Creo que ese es mi favorito, además que el color es tan intenso, es lindísimo, la verdad. Bueno, yo vi un color ahí de un maíz diferente. Bueno, es el muy famoso morado nazareno, muy fuerte, que si lo ves de lejos dirías es negro, o si no hay mucha luz dices que es negro. Ah, mira, no sabía. Bueno amigos, ya saben, déjennos en los comentarios qué fue el producto que para ti llamó más tu atención. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. Recuerden que en la descripción del video van a tener el canal de Angie, que les está subiendo contenido increíble de los lugares que visitamos. Y si nos quieren seguir a detalle en el momento en el que estamos en los lugares, antes de que aparezcan estos videos por YouTube, lo pueden hacer a través de nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _. Y la mía es Angelina acá. Así que amigos, y gracias a todos los que nos encontramos en el supermercado y saludaron. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.